fin viernes, Guillermo va a venir, ¿eh? No es que no está por cuestiones que tienen que ver con la Corte, no fue la Cámara Federal, fue, ¿no? Sí, en realidad la Corte. Sí, fue la que... sí. Bueno, pero está, todavía no, y ojalá que no, pero bueno, estamos preparados, ¿no? De pie, nosotros no nos pasa nada con estas cosas, sabemos que esto puede ocurrir, y acá estamos y seguimos militando con más fuerza que nunca. Pero bueno, va a venir, Guillermo a las 7:30 llega. 7:30, digo, está corriendo con un montón de actividades, más ahora con el fallo. Bueno, sabemos que está Pimpi del otro lado, está Pablo. Hola Pimpi, hola Pablo. Bueno, estamos acá con Cristian Vidal, nuestro especialista en defensa nacional. Defensa nacional. ¿No? Por supuesto. Así que nada, vamos a hacer algunos comentarios sobre qué está pasando en el mundo, después con Cristian. Y nada, mira, Pimpi, ¿cómo estás? Hola Pimpi. Con mucho gusto viéndolo desde acá. Escuchame, tenemos un audio tuyo, pero después te vamos a... Es mejor que hables, ¿no? No, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Paso el audio? Sí, claro. Ok. Como quieras, bueno, va a hacer lo que quieras. Bueno, no, me parece... Es tu programa, es la hora de la guitia. No, que es la hora de la guitia. Pero Guillermo está por venir. Bueno, Pablo... Es la media hora de Moreno. Media hora, un cuarto creo que va a ser. Pablo, estamos por Pero ahí. Qué bien, Cristian. Sí, ¿cómo les va? Bien, nos va bien. Hola Pablo. Nos va bien con ¿Cómo todo. estás? Y pese Bien, a bien. todo. Bueno, Guitia, Pimpi, Vasco, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, Estamos bien, Pablo. estamos como hay que estar. De pie. Bueno, De pie y redoblando esfuerzos como corresponde, ¿no? no, por supuesto. Hemos- Con más entusiasmo que nunca. Tal cual. Y nuestra mejor sonrisa. Además, porque Así es. nosotros no andamos, Así es. no lloriqueamos en las épocas mucho más jodidas. Mirá si vamos a lloriquear en esta. No, mira, el tema ha quedado muy claro de que lo que le hicieron a Guillermo es una proscripción. Ujú. Tal Basta cual. leer los fallos y demás, proscripto, pero ¿sabes qué pasa? Te pueden proscribir para la función pública, pero no te pueden proscribir que sigas hablando. No, para la Y eso va a ser así. mejor todavía, va a tener más repercusión, lo vamos a ayudar, vamos entre todos a ayudar a tener más repercusión. Ujú. Y la va a tener. Sí, totalmente. Así es. Además, digamos, lo proscribirán justamente como vos lo estás planteando, pero la actividad política va a ir creciendo cada vez más, obviamente, porque Sí, no por lo la pueden injusticia, sacar, obviamente, ¿no? no lo pueden sacar de la política. Claro. Pero indica que a alguien le estaba molestando. Y eso es muy importante, parece mentira, ¿no? Mm. Cuando sos indiferente o tenés bajo perfil no te pasa nada. Ujú. Y hay muchos que hacen eso, ¿viste? Tenía un programa hace poco y un poco me enervé. Digo, pero ¿por qué en el carajo no hablan como tienen que hablar? Dando vueltas para no parecer, yo qué sé, para no parecer demasiado antipático, ¿viste? Cuando hablas de la economía, Ujú. más en estos momentos que parece que todo anda bien, euforia en los mercados, patatín patatero, se reúne con 20 gobernadores. Y vos cuando digas, che muchacho, todo eso es jarabe de pico. Ujú. La situación económica sigue igual, sigue en una profunda crisis. Y si el gobierno no soluciona los desequilibrios macroeconómicos y la crisis productiva, y va a andar mal. Va a andar mal. Esta euforia se va a pasar porque se pasan las euforias. También es cierto que hay gente que está eufórica, porque como Trump dijo, si Milei gana, entonces le damos la plata, Ujú. todo el mundo descuenta que los bonos que tienen vencimiento en enero y en julio van a ser pagados. Ujú. Si van a ser pagados, venían con precios muy bajos y bueno, ahora suben los precios. Es natural, pero eso soluciona la crisis de ninguna manera. No. Digamos igual, lo mismo la reunión con los gobernadores.
Muy bien, se reunieron los 20 gobernadores, hermetismo, lo único que dice algún vocero de gobierno fue muy buena. Pero si queremos hablar en serio, ¿no? ¿Qué le van a dar a los gobernadores? ¿Qué le van a decir a los gobernadores? Firmen acá este contrato de adhesión, que yo soy ahora que gané las elecciones, soy el mandamás. O le va a decir, bueno, hagamos un negocio. Puede hacer negocio con 2 o 3 gobernadores, pero no con todos los gobernadores. No le da la situación fiscal. No. ¿Y por qué no le da la situación fiscal? Entre otras causas, por la recesión. ¿Y por qué tenemos recesión? Y básicamente por la política de ingreso del gobierno. No queremos tener recesión, cambiar la política de ingreso, permitir que los salarios crezcan, darle aumento a los jubilados. ¿A ustedes les parece que eso puede ocurrir? No, y fíjate cómo nos recibe, qué contento que está y cómo saluda y acaricia al pueblo argentino con aumentos de transportes, de servicios. Y anunciando reforma laboral. Fantástico. Y anunciando una reforma laboral. Divino, un amor. Además, Pablo, de mostrarse desesperados por el endeudamiento externo en vez de por preocuparse por lograr el proceso de industrialización, ¿no es cierto? Algo que para ellos no existe en su cabeza. Pero nunca va a existir en la cabeza de ellos. Para ellos no existe, no está en la agenda. No está en la agenda. Pero no está en la agenda de Milei y compañía, no está en la agenda de JP Morgan. Porque ahora sí hay que plantearse, ¿quién está gobernando la Argentina? Uh-huh. ¡Epa! ¿Quién? Uy, qué fuerte, ¿no? ¿Estados Unidos o el JP Morgan? Uh-huh. Sí, pero escuchame una cosita. Está bien, dale el Ministerio de Economía al JP Morgan. Bueno. Pero le vas a dar la presidencia del Banco Central, ya la tienen. Y ahora le diste la Cancillería. Ha llegado Guillermo. Bueno, la presidencia no se la van a dar por una cuestión, viste, de formas. Tal cual. Acá, Pablo, llegó Guillermo. Se suma justo el debate económico. Se nos adelantó Guillermo. No hay tal debate con Guillermo. No, ningún debate, claro. Pero bueno. No hay debate. Estamos, ya nos estamos acomodando. Ya estábamos avisando que venías al programa, que no era que te había sucedido nada en el camino. No, lo que pasa es que, Pablo, me invitaron los muchachos de Moranzoni, que tiene el programa en red, en ese, es el canal de Fontevecchia, Net, ¿no? Sí, Net bueno, TV. te lo dije. Y quería ir, entonces me quería... Él tiene un programa, me pidió que fuera y justo era a las 6:30 y hasta que terminé iba a llegar un poco más tarde. Estabas hablando vos, disculpa la interrupción, amigo. Pero ¿sabes qué? Te la sintetizo en unas pocas palabras. Acá hay mucho humo, mucha euforia y todo lo demás, pero la situación económica sigue tal cual, en una crisis muy profunda. Y de alguna manera se va a manifestar esa crisis. Ahora todo el mundo juega, que esto y lo otro. Pero cuando desaparezca la espuma, ¿qué va a ser? Las euforias terminan de alguna manera y bueno, se va a notar de nuevo y van a empezar las preguntas. Este tipo, ¿de dónde va a sacar los dólares para pagar la deuda externa? ¿Acumuló reservas o está vendiendo reservas? ¿Tiene capacidad para acumular reservas? En la situación fiscal, ¿puede mejorar la situación fiscal con una recesión como la que está viviendo el país? Bueno, en fin, van a aparecer las preguntas y ahí no va a haber respuesta. Y lo último que les estaba diciendo es que hay que tomar muy en serio esto de que el JP Morgan tiene el ministro de Economía, el director, el presidente del Banco Central y la Cancillería. Uh-huh. Esto es realmente inédito, es inédito. Y presenta un panorama realmente para el país muy complicado, ¿no? Eso es lo que decía Guillermo. Además de darte, como ya te he expresado, y en toda ocasión, mi total solidaridad. Viendo qué es lo que ha pasado, esto es claramente para mí, déjame que te lo diga, proscripción política. Pero, ¿sabes qué indica también?
que sos un tipo importante. Porque a muchos otros también lo podrían dar la profesión y no se la dan. A vos te la dieron. Y decir que estabas creciendo demasiado, compañero. Te agradezco, Pablo, las palabras, el análisis. Complemento con algunos temas que estuve observando esta semana del lado de la parte intelectual de la euforia. Porque la parte mesadinerista de la euforia se explica. Los muchachos están jugando. La parte intelectual de la euforia es un poco más sutil. Que la empezó, yo entiendo que fue el lunes a la noche, en un reportaje que hace Tenenbaum, lunes o martes, pero a mí me parece que es el lunes, en un canal de streaming como este que se llama Cenital, donde le hace un reportaje a un sociólogo que vive en Portugal, que se llama Malamud. La tesis de Malamud, que después la explicó por distintos lugares, es que el crecimiento, el desarrollo de los países tiene solo dos causas. O cuando ese pueblo está en condiciones de generar un salto tecnológico extraordinario, como fue la revolución industrial. Él habla del vapor, es el agua caliente transformada en vapor, y luego permite el movimiento. Eso la verdad que fue una acumulación de conocimiento extraordinario, hay que hacerlo eso. Le tocó al pueblo inglés y él dice, bueno, ese hallazgo da un salto de productividad que inicia el sendero del desarrollo. Pero, dice, si no hay eso, lo único que hay es la posibilidad que el país desarrollado ayude al que no lo está. Y pone como el caso Polonia, pone como el caso España, que lo ayuda a la Comunidad Económica Europea y otros casos. Entonces, su entusiasmo deviene de que ahora Estados Unidos eligió a la Argentina y que al haber elegido a la Argentina resolvimos la restricción externa y que entonces que lo fiscal solo no alcanzaba porque tenía superávit en pesos pero no en dólares, esto lo habíamos dicho, pero que ahora con el país que te ayuda, que tiene la máquina de fabricar dólares, eso se terminó y entonces de acá para adelante solo te queda crecer a tasa china. Tenenbaum lo escuchó, se suma de alguna manera a ese entusiasmo. Hoy me hace un reportaje Tenenbaum y está entusiasmado, me dice, no, yo lo veo a Milei reeligiendo, pero usted, Moreno, decía que esto fracasaba, lo sigue diciendo, sí, claro, pero ¿cómo puede ser? Esto está terminado, la prueba de que esto está terminado es que tuvo que venir el fondo y después del fondo tuvo que venir Scott. Y nada cambió. Bueno, está Scott, dice, no, pero nada cambió. Y entonces retomo la agenda de Malamud y le digo, mire, ¿sabe qué pasa? Si bien usted, Tenenbaum, hace 3 semanas atrás decía que esto estaba determinado, tiene derecho a cambiar. Porque es periodista, tiene derecho a cambiar. A mí me preocuparía si yo fuera su paciente, porque usted es psicólogo. Entonces, si fuera su paciente y me hace un diagnóstico y después a las 3 semanas me lo cambia, bueno, ahí sí estamos en un lío. Pero usted, periodista, tiene todo el derecho a cambiar. Ahora, no cambió nada en la Argentina. Y lo de Scott está mal porque el crecimiento deviene también de la tasa de ahorro doméstica y hay algunas visiones como la desarrollista que piensan que la tasa de ahorro doméstica no financia la inversión necesaria para que vos tengas un crecimiento sostenido. Pero no es el caso de la Argentina, entonces ellos dicen que tiene que venir el ahorro externo llamado inversiones extranjeras. Es un pueblo que ahorró, o sea, tiene más ingresos que el que consume y lo invierte en terceros países. Se llama inversión externa, inversión extranjera. Pero para eso es raro. Pero ¿sabe qué pasa? Acá tenemos, según el ministro de Economía, 170.000 millones de dólares en el mercado local. Yo digo 220, pero no vamos a discutir por 50.000 millones. Sea la cifra que sea, eso demuestra en una economía bimonetaria que tenemos capacidad de ahorro. Entonces, no es cierto que si el país no crece es porque no haya tasa de ahorro. No crece porque no hay rentabilidad empresaria. La clave de la inversión es el ahorro y la rentabilidad del negocio. En cualquier evaluación del proyecto, uno lo primero que hace es ver
si el negocio da o no da, que la evaluación del proyecto puede ser compleja o simple, y un kiosquero que se para en la esquina, ve cuánta gente pasa, futuro kiosquero, dice, tanto voy a vender, me tiro a la pileta. Esto es una evaluación de proyecto, que es lo que está haciendo. Después uno tiene que poner una central nuclear, una siderurgia, una compañía de transporte, hace otro tipo de evaluaciones, porque el capital es mucho más comprometido. Pero no dejan de ser evaluaciones de proyectos. Si no dan la evaluación de proyectos porque no hay rentabilidad, el país no crece porque no hay inversión. Y ahí vuelve a confundir stock con flujo. Pero claro, las variables de stock, que son deuda, no reemplazan la variable de flujo, que es lo que no generás. Ahora, se entusiasma por el diagnóstico de un sociólogo y cuestiona los diagnósticos de la profesión. La profesión está diciendo, hoy hay un montón de economistas que dicen, muchachos, Scott compró pesos, pero no se lo va a quedar toda la vida, los va a vender, ahí va a ver si gana o pierde. Por ahora los pesos se valorizan al 4% mensual, que es la tasa de interés que paga la letra que le dio el Banco Central. Como habíamos dicho acá, no había otro lugar para poner tamaña cantidad de pesos, los puso en el Banco Central. Un plazo fijo que en vez de llamarse plazo fijo es una letra, es lo mismo, muchachos, en vez de un certificado de plazo fijo es una letra al 4% mensual, que es el 60 anual. Bueno, en algún momento se va a tener que ir, y ahí a los valores de hoy son casi 1.400, 1.500 millones de dólares, por lo menos. Los 2 billones y pico, 2 billones 100, 2 billones 200, esto va creciendo al 4% mensual, de acuerdo. Ya se ganó como mínimo un 1,5 este mes, porque la inflación estará a 2,5, 2,7 y él está cobrando el 4. Sobre más de 2 billones de pesos, o sea que se ganó 80.000 millones de pesos para empezar a hablar. Claro, la Argentina sigue sin generar los dólares, simplemente te los prestan. Pero si no los generás, esto es un problema de semanas, meses, lo que fuere, para que otra vez lo mismo que pasó con el fondo que tuvo que venir, lo mismo que pasó con Scott que tuvo que venir. No te olvides que este gobierno se comió la plata de la esterilización de capitales, se comió la plata de la balanza comercial favorable del primer semestre, sobre todo el año pasado, que fue muy importante, se comió la plata del fondo, se comió la plata ahora de Scott, la plata que puso, hoy las reservas bajaron, será porque es fin de mes, pero quizás el lunes que viene suben, pero tiene que pagarle al fondo, en fin. Vamos a ver cómo esto evoluciona. Ya salieron informes hoy que el sector agropecuario ya no le queda, porque lo que quedaba lo aprovechó cuando le bajaron las retenciones. En síntesis, como bien señalas vos, este pretendido entusiasmo desde el punto de vista de la disciplina no corresponde a los economistas, sino a otras disciplinas. Y vaya a saber por qué Malamud se mete a hablar de economía o tiene estas teorías tan extrañas que no se reflejan en la realidad. Pero entusiasmó a algunos muchachos periféricos de la economía como Tenenbaum, con el cual hoy tuvimos este debate. Digo, hay todo un cúmulo de situaciones. Creo que la carta de Cristina hoy es una carta interesante, al margen de que me mencione, no mencione, a Sabatella también. Es una carta que expresa algo de lo que dijimos, la elección del peronismo. Después sumar los votos del peronismo, ella sumó 35, yo sumo más, porque pongo todos los que se dicen peronistas y ahí pasamos el 43, 44, bueno, no importa. Depende de todo lo que pongas en la bolsa, son los votos que tenés. Pero no fue una mala elección, sí fue muy bien comunicada, pero se perdió, esto no hay ninguna duda. Pero fue muy bien comunicada porque ellos tenían comando centralizado y acá había 24 comandos. No había un comando. Y esa es la ventaja en la confrontación. El que tiene comando, acá tenemos un experto en defensa, sabe que el comando es vital. Por eso vos siempre tratás de destruir el comando del enemigo, porque cuando se dispersa porque no hay voz de mando. En el caso del gobierno hizo la picardía que tiene que hacer, de comunicar, parar, decir en esta estoy ganando aunque después pierda, bueno, todas las cosas que van a suceder. La realidad es que hizo una muy buena elección, pero está en el marco de lo que Cristina explicó, razonablemente explicado, que me parece que sirve para tener una comprensión de lo que acontece, y sobre todo lo que cómo seguir. Muy interesante el cómo seguir,
porque me gusta mucho una actitud que va a haber mañana, de inaugurar una unidad básica que me acaban de invitar. Es en la zona del Triángulo de Bernal, por ahí, por esa zona, que incluye Quilmes, Bernal, Berazategui, en fin. Inauguran un Ateneo, los pibes, y me invitaron para... Me parece que es una gran actitud, que es la que siempre tuvimos nosotros cada vez que al mal tiempo buena cara. Nosotros siempre salimos, así que me parece que ese peronismo en marcha mañana empieza a generar otra sensación. Y es un peronismo amplio que empieza a convocar no a los iguales, sino a los distintos, porque tenemos muchas cosas, los discursos van a ser... Es bien interesante porque claro que tenemos que hablar de la inserción internacional de la Argentina. En este momento, la única división que puede haber dentro del peronismo es entre los que plantean que la solución son los chinos, o los que planteamos que la solución es América para los americanos, porque nuestro problema son los ingleses, y no los vamos a sacar a los ingleses de Malvinas con los chinos, y hay alguna posibilidad con los países americanos que los saquemos y que recuperemos nuestra presencia en el Atlántico Sur y en la Antártida. De eso va a hablar Gitia seguramente. Todo esto es lo que empieza a estar en juego. Entonces quería complementar tu panorama con esto. Te agradezco enormemente, le damos el ok a Gitia para que seguramente también agregue algo del panorama internacional, algo de defensa que nos va a decir Claudio seguramente. Y bueno, después completaremos el programa explicando un poco lo que nos está pasando a nosotros, pero que empiezo por el final. Miren, si quieren disciplinar al peronismo metiendo un compañero preso, eso es ridículo. Nos bombardearon, nos torturaron, nos fusilaron, nos tiraron vivo al mar, acá estamos. Miren si van a disciplinar, no sé otra fuerza política, pero al peronismo desde ya les digo que no, eso es impensable. Creo que esto es más una señal para Milei, porque si pibes, si nos cargamos a Moreno después de 9, 10 años, a vos te vamos a comer como un bizcochito, porque ¿quién va a dar? ¿Dónde está la estructura que va a defender a Milei? Me parece que este es el mensaje. No lo veo al gobierno detrás de esto, no lo veo a Macri detrás de esto, veo un grupo económico, uno de los factores de poder que siempre dijimos que son 6, pero bueno, no tengan duda los compañeros que al peronismo, imagínense con todo lo que nos pasó y acá seguimos intentando hacer la revolución, miren si te van a disciplinar por poner un compañero preso. Así que en este caso creo que no se lo plantean para el peronismo, se lo plantean para el propio gobierno, que tiene un tuit fijado ahí que habla pestes de ese grupo. Así que me parece que por ahí viene, con el flanco débil que la hermana, ¿no? Porque yo lo entiendo al pibe si dice, no, con mi hermana no se metan. Lo entiendo. Pero me parece que van a ir por ese lado. Pero bueno, es para decirle, ojo, acá estamos. Pero bueno, no lo asigno al peronismo, nosotros vamos a hacer lo que siempre hicimos, que es hacer lo que hay que hacer. Gitia, usted estaba siguiendo el programa y yo me metí. Gracias, Pablo, Pablo, muy amable. No, por favor. Gracias, abrazo. Gracias, Pablo, fuerte abrazo. ¿Cómo que se metió? Un abrazo, Pablo. Digamos, es su programa. Moreno lo estábamos esperando, además, para que no pensara que... Y la Pimpi en Zoom. Y la Pimpi está en el... Entonces usted dirige el programa y dice cómo sigue. Bueno, sí, hacemos que salude Pimpi. Dale, vamos, tiene vamos. Como, no sé, 5 horas de diferencia. Había mandado un audio, pero está presencialmente. Oh, qué bien que se te ve, mirá. ¿Cómo están? Bueno, lo que pasa es que a mí ¿qué tal, Guillermo? Vos sabés que te abrazo desde aquí, desde todos lados. Bueno, te abrazo, pero vamos marchando, ¿cierto? Yo grabé un audio porque quería referirme un poquito a lo que implican estos dos juicios que lleva adelante Mañeto y con los que ahora corona la Corte, porque me gustaba explicar un poquito, aunque vos también, por supuesto, mucho mejor que yo lo estás haciendo, el hecho de lo que estaba involucrado, lo que fue cambiando el mercado central y cómo la campaña de Clarín miente fue una manera de defenderse de los ataques de Clarín. Me acordaba yo de la discusión sobre si
si había que ir por acciones directas o tal vez hacer una solicitada en el diario Clarín, y bueno, como que primó la cosa ahí. No, vamos a plantear que esto es una mentira, vamos a mostrar la realidad del mercado central, y aproveché un poquito, en ese momento aprovechaba yo para decir el hecho de lo que implica el laboratorio de bromatología del mercado central, lo que implica para la salud, no solo para los precios, que es como bastante obvio, sino también para la sanidad, para lo que consumimos, principalmente en la capital y en el Gran Buenos Aires, y al mismo tiempo como durante la gestión tu gestión en comercio, la administración del comercio interior y después la de comercio exterior, hizo que la familia pudieran, hablando de esto, ¿no?, del mercado central y de estas cosas, pudieran tener así como un equilibrio entre cuidar su bolsillo con compras quincenales o mensuales en el mercado, y a su vez mantener su relación con los comercios de su barrio con la inteligencia que cualquier ama de casa y cualquier familia utiliza para satisfacer sus necesidades, pero que necesita las condiciones para hacerlo. Y eso es lo que se generaba, y esa jerarquización que le hizo tu gestión al mercado central fue muy, pero muy importante. Y bueno, todo el mundo dice con toda razón que, bueno, dice a Guillermo lo quieren meter preso por unos globos, dice. Y claro, es tan absurda la situación, es tan absurda. Hay un compañero de Tucumán, un veterano militante que cada tanto me escribe diciéndome las cosas que tenemos que hacer, y bueno, sobre muchas cosas. Quedé impactado cuando algún compañero nuestro publicó tu alegato cuando fue el juicio por el merchandising de Clarín Miente, cuando vos explicaste la comprensión sobre cómo funciona la justicia, y cuando también dijiste, bueno, si la justicia está alineada y está alineada con el poder, bueno, el poder también puede cambiar. Y en el segundo caso, con mayor razón, porque algunos comunicadores se confunden, también aclarar que lo de Papel Prensa no es como lo de Clarín, que la propiedad del Estado proviene de la nacionalización de las acciones de la administración de la previsión social, o sea, de las jubilaciones. Cuando se tomó las inversiones de las AFJP y pasaron, por supuesto, porque se nacionalizó al Estado, se tomó la administración, porque eso siempre son recursos de la seguridad social, no eran de la AFJP, como su nombre lo indica, ellas administraban. Uh-huh. Pero al pasar la administración al Estado, quienes representaban en esas empresas, bueno, eran los funcionarios designados por el Estado. Por lo menos, mientras vos estuviste en el gobierno. Después ya sabemos que cuando vino el ministerio nuevo, se cambió completamente a los veteranos peronistas que estaban defendiendo. Pero sobre todo yo me enfoqué en señalar algo que me parece importantísimo. Hace 48 años que Papel Prensa tiene 27%, creo que es el porcentaje de las acciones de Papel Prensa. Todos esos años, hasta el año 2008, tuvieron siempre representantes del Estado en las asambleas de Papel Prensa, ¿verdad? ¿Cuándo en el pueblo argentino se conoció que eso existía? Cuando la Secretaría de Comercio, encabezada por Guillermo Moreno, fue responsabilizado, Guillermo, para representar los intereses del Estado. Y los intereses del Estado en ese caso eran ni más ni menos que los intereses del pueblo de la patria. Porque el monopolio del papel de diario hizo, permitió que ellos impusieran incluso todos los elementos de la comunicación a lo largo de décadas. Y entonces no tiene nada que ver con lo de las FJP. Son dos razones distintas por las que vos estás en la Asamblea de Papel Prensa o en la Asamblea de Clarín. Y lo que a mí me parece extraordinario es que la Lidia Papaleo, víctima de la dictadura de una manera brutal, puede por primera vez
Desde el año 83 ella venía intentando que un funcionario de gobierno le escuchara y supiera cómo se habían apropiado de esas acciones y qué consecuencias eso venía trayendo en la Argentina. Y se encontró por suerte con Moreno. Felizmente encontró un funcionario probo, un funcionario con compromiso peronista, que puso en marcha la investigación que dio lugar a la presentación de papel prensa La Verdad, a la acción judicial, etc. Y a que se descubriera, y cómo no te va a tener entre ceja y ceja, Mañeto, Guillermo, si vos corriste el velo de cómo él protagonizó un hecho de tamaña aberración, que además de ser tremendo para la familia Papaleo, para la Lidia, pero también para su hermano, que estuvieron presos, ¿no? Y que tuvo tremendas consecuencias en esa construcción de poder que hizo el Grupo Clarín y hasta en su sociedad con la Nación y demás, para el manejo de la información en la Argentina, en el momento que todavía hoy sigue haciendo agenda, aunque durante muchos años fue de manera absolutamente hegemónica, imposible de ser cuestionada o mínimamente limada. Entonces a mí me gustaba hoy hacer una reflexión sobre eso, porque todos nuestros compañeros han hecho lo que tienen que hacer, solidarizarse, manifestar que vos desde ya y nosotros acompañándote, seguimos con el mismo compromiso, que sabemos que, vos decís, las peleas están para darlas. Es decir, no sabemos el resultado final de las peleas, por lo menos el final del corto plazo. En el final del mediano y largo plazo va a ser el triunfo de la revolución justicialista, y eso, por supuesto, que te va a tener a vos a la cabeza y a todos los compañeros militantes en la libertad que nuestro pueblo necesita. Así que nada más que eso yo quería comentar, porque a veces se nos escapa y es como que cada una de esas pequeñas, grandes historias de lo que ocurrió cuando te tocó tener una responsabilidad en el Estado. Todo lo demás lo venimos viendo, cómo vos te pusiste al hombro que el peronismo no se lo llevaran puesto, y te lo seguís poniendo al hombro. Y te estás recogiendo la admiración, el respeto y la solidaridad de todos los compañeros, más compañeros un poco, salvo por supuesto de los Alberto Fernández, los cohetes a la luna y toda la boludez esa, pero de toda la gente que hace falta. Así que un beso, y los voy a seguir acompañando y escuchando con muchísima atención. Y gracias por permitirme este comentario. Es que me parece que además ameritaba, porque no podemos llevar el programa adelante de la misma manera cuando acontece esto. Entonces, de alguna manera, Pimpi expresa la voz de muchos compañeros y compañeras que estamos acá al pie del cañón, codo a codo y espalda con espalda. A mí ¿sabés qué me pasó algo ayer a la noche? Porque recibí un llamado del expresidente del Mercado Central, que hacía desde ese juicio que no hablaba con él. ¿Por qué? Bueno, él tiene un abogado muy conocido, alguien que fue juez, ahora es abogado, tipo que entiende de esto. En un momento determinado pasa a declarar el presidente del Banco Central, del mercado. Pregunta por ese cartel enorme que había a la entrada del mercado, que es el que desata todo esto, porque todo lo demás lo hicieron los empresarios y lo ganaron, pero ese cartel es financiado por el mercado. Y él dice, es una orden que recibí de Moreno. Ahí se sorprende el vicepresidente, se sorprende el gerente general, porque yo me llevé la sorpresa cuando llegué, que estaba el cartel, y me dijeron, mirá cómo te recibimos. Pero no importa. Yo mandaba plata para los salarios, porque la plata que recaudaba el mercado para infraestructura estaba muy venido abajo. Yo tenía en el presupuesto plata para darle un subsidio para pagar los salarios, así que... Pero el argumento es que la plata es fungible, entonces que si yo mandé plata para los salarios, como dice el expediente, en realidad la usaron para... y va de ahí, viene toda la historia. Ahora me llama el presidente del mercado ayer, muy acongojado cuando ve la noticia y demás, y me dice, Guillermo, te tengo que pedir perdón, vos sabés lo que pasó. Claro, lo que pasó es que, como todos sabemos, los fiscales dijeron que no había delito, 5 fiscales dijeron que no había delito. No, pues no hay delito de opinión.
por lo tanto 5 dijeron que no, pero en este caso la querella, que ahora puede impulsar la acción, que era el estudio Joffre y no sé cuánto más, en nombre de Mañeto, me acusó de haber violado medio código penal. Uno dijo no hay delito y el otro me subió todos los artículos. El argumento que utilizaron fue de que el presidente del mercado dice que yo había dado la orden, cuando yo me entero, porque vos no tenía obligación de estar al inicio del juicio y al final, pero en el medio, bueno, tenía que trabajar. Cuando me dicen eso, dije, bueno, ya está. Claro que el vicepresidente y el gerente general desmienten eso, porque yo no escuché que, bueno, no, porque a mí me la dio, bla, bla, bla. Ayer me pidió perdón. Me dijo, bueno, vos sabés, tenía a los chicos y tuve miedo y no sabía cómo seguía, está bien. No me dé ninguna explicación de mi parte con esta conversación. Ya estás perdonado. De hecho, viste cómo es mi casa, que se escucha todo lo que habla Marta. Me dice, ¿a quién perdonaste? Bueno, cierto, esa historia. En realidad fue un ardid entre abogados. El abogado defensor del presidente del mercado también me llamó. Dice, yo pensé que eso se había terminado, no sabía que eso, como diciendo, aquello que hicimos. Se pusieron de acuerdo los abogados, lo que buscaban era Moreno. En cada este juicio, el que buscan es a Moreno. Entonces tenían el minuto posible en esa declaración para decir de Moreno, encontraron el hilo, después lo demás es cuestión del poder, como dijo Pimpi. En el Foro Federal está todo bien. Lo que digo es, ayer me pidió perdón y yo lo perdoné. No. Entiendo lo que acontece, entiendo lo que pasó con Chico, un muchacho joven, ahora ya obviamente pasaron 10 años más, está arrepentido, podía no haberme llamado, yo nunca más había hablado con él, pero a mí me parece que esto también termina de contar la historia, termina de verse, y bueno, me parece que esto queda tan claro porque cuando se pidieron las condenas, que la pide la querella, a mí me pide la máxima, no me la dieron, al resto también le piden algo muy importante, pero cuando llegan al presidente del mercado dice, como colaboró en el juicio, no le pedimos pena. O sea, él está libre de culpa y cargo. Fuimos sobre 4, fuimos condenados 3 y uno fue absuelto, el que colaboró. Sí. El argumento es que colaboró en el juicio. Ahora, yo sabía que eso no era. 9 años después me piden perdón, yo lo valoro, lo perdono y de mi parte está todo bien. También pedí perdones de cristiano perdonar. Y es misericordia, ¿no? Sí, claro. Por eso lo cuento. Lo cuento porque, bueno, los otros 2 compañeros también sufren esta situación. Pero esto fue como el abogado defensor del presidente encontró la manera de, como corresponde el juramento que hizo, dejar libre a su defendido y, bueno, después cada uno tiene que tener su estrategia. Pero me parece que esto completa el panorama que estamos diciendo. Me parece que uno en general tiene que ver esto con la justicia de instrucción y demás, cuando habla de los tribunales, de los TOF, digamos, los tribunales orales federales, no, son gente, algunos, bueno, tendrán, pero en el caso, he tenido juicios donde he quedado absuelto también. Después los anulan, vuelve, bueno, todo lo que quiera, porque después está la Cámara, pero vamos a ver qué es lo que acontece. Vamos a ver lo que acontece, vamos a ver lo que pasa. Me parece que hay que ver hasta dónde quieren llegar. Me parece bien lo de Maslatón, me parece bien en el programa de Fantino, también algunos que no tengo nada que ver con Moreno, pero esto, me parece bien que está. Y si no, muchacho, es así la vida, sabemos, y esto templa el espíritu de la muchachada y esto hace bien también en ese aspecto. Y bueno, dedicarte a la política para transformar algo injusto en justo tiene estas consecuencias. Comparado con todos los compañeros que ya no están, esto en realidad no es un tema
que no lo podamos, al contrario. Por supuesto, y que Lo estamos, vamos- ¿no? Sí, Además. lo vamos, y también es un hecho para Principio y Valores, que es un hecho colectivo, todos estamos muy conmocionados con esto, ¿no? Ujú. Lo veo por los mensajes de los compañeros, recién vengo de NET y esto fue, digamos, los que estaban ahí, el panel, decían, esto es una barbaridad, había un ex fiscal, había abogados, decían, esto no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, veremos cómo esto evoluciona. Veremos cómo evoluciona, esta semana vamos a tener el resultado y veremos cómo sigue. Pero quería comentar esto porque también es un hecho importante y sintomático. Y totalmente, totalmente. Además estamos atentos y alertas. Estamos atentos, tranquilos, Y porque en este haciendo lo que hay que momento hacer fue- dentro de la ley y el orden. Y con esto le damos la palabra al amigo. Para gobernar un país, no para tener el país, el poder, para gobernar, necesitas el control institucional, lo ha conseguido Milei con esta elección, pero también La necesitas calle. el control de la calle. Sí, sí. Mubarak perdió el control de la calle y al poco tiempo terminó en una jaula, en un También. juicio, que lo vimos en toda la foto. Y después de 10, 15 años de ser presidente de Egipto y dominar. Bueno, muchachos, nosotros hicimos lo que hicimos, dijimos que iba a ser un gobierno de corta duración para que las empresas aguantaran. Después dijimos que íbamos a andar bien en las elecciones para que las empresas aguantaran. Bueno, ya no podemos decirlo. Mucho hicimos por esto. El Papa hizo mucho por esto, por la gobernabilidad, para que esto no tuviera un desenlace en la calle. Principio y Valores no va a incentivar ningún desenlace, nos corresponde lo institucional, pero la realidad es que el discurso que nosotros tuvimos de agenda también no. pacificó y tranquilizó, pero no le puedo decir, no, mire, en el 27 está claro que esto, porque ellos están diciendo que ganan, Tenenbaum dice que gana, que todo esto. Cuando le dije a Tenenbaum, mirá que el tema de la calle es delicado, se hace en silencio, pero está bien que haga silencio porque es simplemente un periodista que tiene que contar lo que Sí. está pasando, pero bueno, a veces se arman con estos pseudos análisis y a veces la formación no da para hacer estos análisis. Entrevistas, en este caso es Malamud, empieza a hablar de economía. Malamud lo respeto, pero es un sociólogo, sabe Está lo que bien. sabe y dice lo que dice, vive en Portugal y entiende lo que entiende. Y no hay este exitismo desde el punto de vista intelectual. Justo porque esto iba a está decir, terminado. estamos con tanta coincidencia que íbamos a decir iba a decir exitismo. Justamente Claro. es este el concepto que da cuenta de lo que les pasa. Exitismo que se... Bueno, Y ojo, nosotros tenemos que buscar, como decía Guillermo, y ayer también te escuchaba, los comunes denominadores para la mínimos. unidad, los mínimos comunes denominadores. Bueno, ellos también tienen, y quizás no sean mínimos comunes denominadores, en las distintas categorías europeas. Esto del desarrollismo que estabas mencionando, como dentro del contexto de lo que son las categorías europeas de izquierda y derecha, cómo tienen esos comunes denominadores que no son mínimos, por lo menos en economía y en lo cultural tampoco, no son mínimos. Entonces por eso se encuentran de repente señalando, y ahora sí esto lo digo acá localmente, te señalan a vos porque sos hoy por hoy el dirigente político que hace continuamente hincapié en la necesidad de industrializar el país, y porque como peronistas sabemos que la Argentina industrial no es solamente con todos los argentinos adentro, sino que es la forma que tenemos de poder realizar el legado del general Perón, que es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Me atrevo a decir que es defensa nacional. Y es defensa nacional, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, un país que depende, un país primarizado, con la población, con gran parte de su población afuera del mercado laboral, considerando que el trabajo es la virtud rectora que debe regir en un pueblo, es una vulnerabilidad desde el punto de vista geopolítico la dependencia. ¿Por qué ahora, y lo enganchamos con el tema internacional, por qué uno de los principales acuerdos o entendimientos que tiene Xi Jinping con Trump son con energía y alimentos, cuando es China la que carece de esos recursos? Nosotros dijimos que eran los dos vectores hace muchísimos años y esta debe ser la primera vez que una superpotencia y una potencia económica
discuten sobre esos dos vectores. Exactamente. Y el acuerdo es sobre alimentos y energía. Y minerales, en el caso de China. Tecnología que tiene que ver Claro, con la la importancia de tecnología. tierras raras para Claro, la la transición tecnología. energética y no demás, dejan de pero es ser la base. minerales, no dejan de ser Exactamente. minerales. Petróleo también. ¿Usted sabía que el yacimiento petrolífero fiscal era un departamento de yacimientos carboníferos fiscales? Usted como estudió ingeniería lo sabe, porque el carbón Hace es tiempo petróleo. de lo lejos, claro. Claro, cuando se funda YPF, era un departamento dentro de yacimientos carboníferos, porque y dentro del nomenclador está como minería, porque en realidad como el carbón es el petróleo un poquito más viejo. Lo que servía como fuente de energía era el carbón. Claro. Ahí se arma un departamento que es lo que después fue YPF. Primero fue un departamento dentro del yacimiento carbonífero, después se arma EPA, después viene YPF y se arma toda la historia. Pero cuando empieza esto está dentro de... Y lo que arregla China son minerales, que están diseminados en esas tierras raras en muy baja cantidad, por eso se llama tierras raras. Sí, No sí, es que sí, lo raro sí. es la tierra, sino lo raro es que haya esos minerales en tanta cantidad de tierra. Que además es costosa su extracción y demás, no es sencillo. No sé bien cómo es, si es que está en la superficie o que está abajo. Ahora lo vamos a estudiar. Ahora estamos estudiando cómo se hacen los chips y los semiconductores y todas Bueno, esas que historias. necesitan, Y hay digamos, unas máquinas ahí. necesitan, ¿no? Que ahí está Nvidia, que es la empresa. No, y te agrego, digo, que son vector de energía y alimentos, pero hay un eje que atraviesa, que es la seguridad nacional, que está vinculado a la defensa nacional en las políticas de Estado y aparece con fuerza. Y que ¿no? vuelve a comprometer Ujú. el comercio de país, de país, nuevamente lo vincula nuevamente dentro de lo que es el ámbito de la defensa, de la seguridad Sí. nacional, vamos a ponerlo en el marco técnico que se usa. Seguridad. Y esto, todo es geopolítica termina siendo, Sí. ¿no es cierto? Todo es geopolítica. Y ojo, porque muchos acontecimientos que han venido sucediendo en los últimos meses y también en estos días, también tiene que ver con esto de las tierras raras, como por ejemplo la importancia de que Erdogan haya mediado entre el conflicto entre Pakistán y Afganistán, pero porque no es solamente porque Turquía está buscando dejar de ser un pivot geopolítico para convertirse en un jugador estratégico. Está jugando fuerte, está jugando sino también fuerte. porque Afganistán es muy importante en cuanto a los recursos de tierras raras. Ujú. Los soviéticos hicieron durante la ocupación los estudios geológicos correspondientes y los chinos que tienen esas formas de encontrar información, ¿cuánto ya? 30, 40 años después fueron los primeros en acercarse al gobierno talibán. No solamente por el hecho de decir, bueno, nosotros mantenemos buenas relaciones, ustedes no permiten el financiamiento o la llegada de yihadistas a lo que es el Turquestán oriental, que está dentro de China, sino también por ese tema. Y China ha buscado usar el monopolio o la acaparación de las tierras raras a nivel mundial como arma geopolítica. Y sí, claramente. Fíjate vos y cómo esto de las tierras raras lo vinculo ahora con el viaje que hizo a la cumbre de APEC. Digamos, se encontró con Xi Jinping, pero hizo mucho más que eso. Recorrió los países porque hay una cuestión estratégica que es el Indo-Pacífico para Estados Unidos. Y, digamos, me parece que también hay que leer cómo este mundo está cambiando, porque el fuerte énfasis que pone en los acuerdos bilaterales generó acuerdos bilaterales de distinto tipo con todos los países que fue visitando. Pero voy a reflexionar sobre India, un acuerdo de defensa. India, digo, esto también mira a los BRICS. Esto también mira a los BRICS, digamos, todos los acuerdos multilaterales, Trump, digamos, los está corriendo desde el punto de vista de las relaciones bilaterales. Corea del Sur. Con Corea del Sur, que le compra petróleo y gas a Estados Unidos, digo, este vector de energía y alimentos, y ahora, digamos, le permitió, va a construir un submarino nuclear para Corea del Sur. Japón, acuerdo de tierras raras. Le vende tierras raras, porque parece que en esa región hay bastantes tierras raras. Por acá también. Entonces digo,
Malasia, y en ese marco también se reunió con Malasia, Trump en Malasia. Malasia, digo. Un área con mucha influencia china, mucha influencia china. Bueno, Corea del Sur tiene muy buenos vínculos también con China y con Rusia. Y últimamente Corea del Sur está en un dilema en este cambio que está haciendo Japón de su doctrina de defensa. ¿Viste? Ellos Sí. hablan no de esta defensa colectiva o autodefensa colectiva, que es recurriendo a Estados Unidos para su defensa territorial en caso de una agresión. Y ahora lo que están queriendo hacer es ampliar el campo de acción a ataques preventivos. También, obviamente, como es esto, ¿no? Estamos hablando de Japón, de que entonces quiere comprometer a Estados Unidos a ese nuevo campo ampliado de autodefensa colectiva, pero Corea del Sur fue la primera que comunicó con garantías de seguridad para los aliados de la región. Ujú. Porque estamos hablando de que tenemos una historia de conflicto cuando Japón fue un imperio, una potencia expansionista. Fíjate vos cómo, digamos, Estados Unidos está mirando y está haciendo muchísimo en esa zona Sí, sí. del Indo-Pacífico, y cómo, digamos, su área de interés claramente mira en esa dirección, se va retirando de la Unión Europea incluso, porque está planteando retirar tropas de la Unión Europea, de la OTAN, digamos, retirar. Haciendo hincapié en el AUKUS, Sí. en la alianza AUKUS. Estar Y él termina anunciando, ¿cómo es el decir y el hacer? Termina anunciando que esto del AUKUS, habla despectivamente del AUKUS, como preguntando qué es, justamente porque lo hablamos en programas anteriores, justamente porque lo que pretende es que los aliados como Australia pongan más recursos y no me utilicen, en palabras de Donald Trump, Cuido mi parte de dinero. mi flota de submarinos eso es- porque no llegamos a hacer los submarinos AUKUS. bueno, y ahí mira Tenemos que entender que eso es para el Pacífico Sur, porque el AUKUS tiene que ver con Australia, de AUKUS, y en realidad nosotros tenemos que generar una renovación del TIAR que tenía que ver con el Tratado de Asistencia Recíproca, que hoy en Malvinas no se puso en marcha, pero que es una manera de recuperar nuestra presencia en el Atlántico Sur. Y de contrarrestar el tercer escenario de la alianza AUKUS, y lo ponemos desde la óptica más que nada británica y australiana, ¿no? Y que es lo mismo. ¿Qué sí, es? la Commonwealth, Finalmente, La el Commonwealth. representante del Estado australiano es el rey. Es el rey. claro. Igual que Canadá, igual que Canadá. Nueva Zelanda. O sea, el tema de los británicos, del rey Carlos III, representante del Estado canadiense, representante. Incluso los grados en sus ejércitos se respetan en el caso de que Inglaterra o Gran Bretaña entre en guerra, los tienen que acompañar. Y esto los británicos lo tienen bien tapado. Y hay generaciones que esto no lo saben, hasta que nosotros no lo contamos, esto no lo saben. Y esto, bueno, la retirada de los británicos de América del Norte implica también que se puedan ir de América del Sur y que nosotros garanticemos nuestra presencia en el Atlántico, sobre todo en lo que tiene que ver con la zona económica exclusiva, que es lo que nos sirve, esto es importante, por eso las Sandwich y las Georgias del Sur son relevantes, también por estas 200 millas, igual que Malvinas. Y ahí te termina el 25% de la superficie argentina estando en manos británicas. Ese es nuestro interés nacional y eso es lo que tenemos que hacer. Sobre esa base vamos a transitar. Estamos... Mire, Guitia, Acá, mire que, no le que puedo tiene yo Defensa hacer- Nacional y Relaciones claro, Internacionales. no le puedo asegurar que el viernes esté, es obvio. Esto se va a ir resolviendo a medida que De alguna avancemos. manera u otra va a Pero estar. bueno, usted seguirá con el programa. Por supuesto. Con Pipi, con los compañeros, con invitados. Sí, con... Tiene muchos para invitar, tiene para invitar a los compañeros que, en el caso de Marita, que fueron electos, tiene todas las semanas puede suplir una ausencia No, invitando a algún compañero. va a tener un grado de presencia. Bueno, Olvídese. depende de dónde. Claro, porque hay Depende lugar de que dónde. puedo que tengo conectividad Y y, otros hay lugar lugares que que no no. tengo conectividad. Entonces, Pero un audio. pero no es fácil porque es como lo hace, no puede entrar con celular, no puede entrar.
No es. Sí, lo que ese le pasó, teléfono es salvando las distancias al PCC en Brasil, que Bueno, no lo dejaban tener. Acá tenés que hay un teléfono público, pero bueno, todo eso va a llevar hasta que te acomodes un Hasta que, tiempito. bueno, vamos a encontrar. Pero usted de alguna manera no me va a cambiar la música, ¿eh? Bueno, no ¡Ay, me va caramba! No, qué idea que le di, lo primero que me hace es cambiar la música. Pero escúcheme, lo voy a ir a visitar. Y Bueno, entonces cada vez que lo vaya a no, pero visitar... Vamos con el cassette. Volvemos con el cassette. Sabe, No, para o que- tomo para- nota, ¿viste? Sí, Siempre hay para una que forma. eso- para que eso pase va a faltar un tiempo. Bueno, por todo un eso. acompañamiento. Bueno. No, para que usted vaya, no pueda encontrar todo eso. Son una serie de trámites. Así que Ya no lo hay ningún sé. problema. Vamos a Bueno, estar no importa. y ustedes seguirán con presencia activa diciendo, bueno, Siempre. marcando acá, vio como le jugamos al truco, hacemos un palito, otro palito y vamos diciendo los programas que falten, después los recuperamos. Un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros, para Pimpi, que bien se la vea Pimpi, va a estar con su familia ahí. que Para bien se la Pablo, ve. Para Pablo, para Bea, para Fer, para usted y para nuestro invitado especial del día de hoy, que ahora que se lleva también con usted puede venir y hacer una columna, porque ya está terminando su carrera y es un experto en esto. Así que bueno, un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros y nos vamos viendo el mundo es redondo, muchachos, nos vamos viendo a lo largo de la vida. Y Hasta la próxima. Hasta el la próxima. próximo viernes. Y de pie, como Chao. siempre, Chau, Bimbi. dando batalla. Chao, chao, chao. Así como lo oye, prenda, dicen que el país está pobre y hay que administrar el cobre y estirar el patacón. Primera vez que los criollos andan tasando el centavo y perdigando un conchavo para ganarse el jornal. He leído en una gaceta que en el extranjero hay guerra y el murmullo de la guerra obra en nuestro patacón. Penetra en los aposentos, escarba el fondo del alma, rompe en los ranchos la calma y nos agria el corazón. Las cosas suben y suben, todo vale con exceso, lo que no vale es el peso, está en mengua su valor. Con lo que antes se compraba el mejor par de alpargatas, hoy redoblando la plata no se compra ni la peor. Hoy vale cualquier zarape.